Una de las teorías que sirven para explicar el enlace covalente es la teoría de orbitales moleculares. Ya hemos visto que la teoría de Lewis, el del diagrama de Lewis y la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia no consiguen explicar el porqué del enlace covalente. Y para ello surge, por ejemplo, en primer lugar, esta teoría. Esta teoría permite explicar muy bien todas las moléculas diatómicas, pero va a tener un problema mayor cuando queremos explicar cómo funcionan los sólidos covalentes o cómo funcionan otro tipo de moléculas poliatómicas. ¿Qué considera esta teoría? Pues considera que las moléculas covalentes son átomos con varios núcleos, porque los orbitales atómicos de los átomos que se unen se van a fusionar, dando lugar a tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos hay. Y en estos orbitales moleculares van a situarse los electrones que constituirán la corteza de la molécula, que son los electrones de la última capa de los átomos. Por tanto, de cada pareja de orbitales atómicos va a surgir una pareja de orbitales moleculares con las siguientes características. De cada dos orbitales atómicos se obtendrán dos orbitales moleculares. El primero de ellos, un orbital molecular que favorece el enlace, puesto que tiene un nivel de energía inferior a los orbitales atómicos de los que proviene y al que se le denomina orbital enlazante. Y un segundo orbital molecular de mayor energía que los orbitales atómicos de los que proviene y por tanto dificulta el enlace y al que se le llama orbital antienlazante. Veámoslo con un ejemplo. En este dibujo observamos cómo el átomo A y el átomo B, el orbital del átomo A y el orbital del átomo B, al acercarse para realizar el enlace, forman dos orbitales, uno de menor nivel energético, esta es la escala de energía creciente hacia arriba, por tanto el orbital enlazante se sitúa en un nivel energético inferior al de orbitales atómicos, y un orbital antienlazante. Entendemos que los orbitales moleculares son orbitales con dos núcleos, porque entiende esta teoría que en la unión de dos átomos se obtienen moléculas que son como átomos de dos núcleos, uno que favorece el enlace con una zona aquí común y uno que no favorece el enlace con una zona de separación. Representándolo esquemáticamente, aquí vemos desde la solución de la ecuación de onda del elemento A. Recordemos que cada orbital era una solución de la ecuación de onda de Schrödinger. La solución de la ecuación de onda del elemento A, al unirse con la solución de la ecuación de onda del elemento B, nos da dos nuevas soluciones, una de menor energía y otra de mayor energía. Para simbolizar el que es el orbital antienlazante se utiliza el asterisco. ¿De qué va a depender la estabilidad? La estabilidad debe depender de un nuevo concepto que se llama orden o índice de enlace, que se define como la mitad de la resta entre el número de electrones que se sitúa en un orbital enlazante y el número de electrones que se sitúa en un orbital antienlazante. De modo que si este número es un valor positivo, la molécula podemos decir que es estable. Veamos dos ejemplos. Aquí en el dibujo vemos en primer lugar la molécula de helio, intentando ver si la molécula de helio 2 existe, que sabemos que no. Pero ¿cómo se puede justificar con esta teoría de orbitales moleculares? Aquí lo vemos. Si unimos los dos orbitales 1s, donde se sitúan los dos electrones de cada átomo de helio, un orbital 1s y un orbital 1s van a dar lugar a dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. Cuando fuésemos a situar estos electrones, los dos primeros, uno de cada uno de ellos, se iban a situar en el de menor nivel energético, y a los segundos de cada uno de ellos no les quedaría más remedio que situarse en el orbital de mayor nivel energético, por tanto llevando a cabo un gasto energético. Si ahora hacemos balance del número de electrones colocados según el concepto de orden de enlace, el orden de enlace nos indicaría que número de electrones situados en orbitales enlazantes, 2, que son estos de aquí, menos número de electrones situados en orbitales antienlazantes, otros 2, que son estos de aquí, partido por 2, eso nos da un valor de 0. Como no es un valor positivo, podremos afirmar que la molécula de helio no existe. ¿Qué ocurre en el caso del hidrógeno? En el caso del hidrógeno lo que ocurre es que al unirse los orbitales 1s, que solo poseen un electrón para el hidrógeno,
pues al unirse y formar los dos orbitales enlazantes y antienlazantes, solo se van a situar electrones en el orbital enlazante, puesto que al situarse esos dos ya ese orbital se llena y es el de menor energía. ¿Cuál sería el orden de enlace? Dos electrones situados en el orbital enlazante menos 0, porque aquí no se sitúa ninguno, partido por 2, eso nos da un valor de 1. Por tanto, podemos decir que la molécula de hidrógeno es estable. Ahora, es conveniente introducir una nueva nomenclatura para distinguir a estos orbitales moleculares. Así, cuando los orbitales que se unan por solapamiento frontal, es decir, por acercamiento, pues a esos orbitales moleculares generados los vamos a llamar orbitales sigma. Si son derivados, como en el caso del hidrógeno y el helio, del acercamiento de los orbitales 1s, pues serían el sigma 1s y el sigma asterisco para el caso del orbital molecular antienlazante 1s. Y pues quedaría algo como esto. Para el caso del hidrógeno, el unirse a un orbital 1s y un orbital 1s nos da lugar a un orbital molecular sigma 1s y un orbital molecular antienlazante sigma asterisco 1s, colocándose los electrones, como hemos dicho anteriormente, en el orbital sigma 1s. Y quedaría una figura pues como la que mostramos también ahí en pantalla. Si ya estamos en el segundo nivel energético, aparecen en la corteza tanto orbitales s como orbitales p. La unión de dos orbitales 2s pues daría lugar a dos orbitales moleculares sigma, igual que en la primera capa, un sigma 2s y un sigma asterisco 2s. ¿Pero qué ocurriría en el caso de que se unan los orbitales p? Pues los orbitales p, como sabemos, se sitúan en los tres ejes del espacio, orbital p en el eje x, en el eje y en el eje z. Cuando los dos átomos se acerquen, solo pueden solaparse frontalmente uno de los tres orbitales p, que vamos a suponer que es el del eje x, quedando los del eje y el eje z paralelos a ese orbital del otro átomo. Así, en el solapamiento frontal de los orbitales p, suponemos que en x, solo de uno de ellos, van a formarse dos orbitales moleculares sigma 2p y sigma asterisco 2p. ¿Y qué ocurre con los otros dos orbitales p que también se acercan? Pues como el solapamiento, este sería el caso del solapamiento frontal del sigma. Veamos en la siguiente diapositiva el solapamiento lateral. Como decía, si el solapamiento es lateral, pues por cada dos orbitales p nos daría lugar a dos orbitales sigma 2p y sigma asterisco 2p, uno enlazante y otro antienlazante, cuyos ejes de simetría serían paralelos. Es decir, por cada dos orbitales p de forma paralela, pues nos da un sigma 2p y un sigma asterisco 2p. Y quedaría algo como lo que vemos ahí, es decir, aquí estamos viendo cómo el orbital p es paralelo a este otro orbital p, no viene un solapamiento frontal como en el caso anterior, pues nos daría una zona enlazante común y una zona antienlazante, porque aquí es difícil de situar algún electrón y que produzca enlace, además tiene un nivel energético superior. Para realizar la configuración electrónica de los orbitales moleculares se deberá tener en cuenta siempre el orden de llenado de los mismos marcado en el siguiente diagrama, y además que va de menor a mayor energía y teniendo siempre pues la regla de Hund para colocarlos de máxima multiplicidad. Por tanto, quedaría algo así, es decir, la unión de un orbital s de una capa con otro orbital s nos daría lugar a un sigma 2s y un sigma asterisco 2s en ese nivel energético. Y después, en un nivel energético superior, al llenar los orbitales p, pues por la unión de esos tres orbitales p de cada uno de los dos átomos, nos daría lugar a un orbital enlazante sigma de solapamiento frontal, que sería el de menor energía, a dos orbitales pi paralelos moleculares de igual energía, claro, uno derivado del pi y otro derivado del pz, pero son de igual energía porque son paralelos. Y después lo mismo por simetría, pero de orbitales antienlazantes, por eso tienen el asterisco, el sigma 2pi asterisco, sigma 2pz asterisco y el sigma 2px asterisco. Esto vamos a... sigma he dicho aquí, aquí era pi, perdonadme. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Para el caso de la molécula de nitrógeno, ¿qué podemos observar?
Pues podemos observar que tengo que repartir en la unión de dos átomos de nitrógeno, tengo que repartir entre orbitales enlazantes y antienlazantes un total de 10 electrones, 5 derivados de cada uno de ellos. Como vemos, de esos electrones se sitúan 2 en un orbital S y 3 en orbitales P, de la forma más desapareada posible. ¿Qué va a ocurrir? Pues cuando se vayan a colocar, los dos primeros se colocan en el orbital enlazante sigma S, sigma 2S en este caso, y los dos segundos se van a colocar en el orbital antienlazante sigma asterisco 2S. Ahora, en el caso de los orbitales P, los dos primeros se van a colocar en el sigma 2P, asterisco, digo sigma 2P, asterisco sigma 2P. Los dos siguientes se van a colocar de forma desapareada en cada uno de los orbitales pi enlazantes, uno ahí y otro ahí. Y los dos últimos que nos quedan se van a colocar rellenando los orbitales pi enlazantes, uno ahí y otro ahí. Si medimos el orden de enlace, recordemos, nos decía cuántos electrones hay situados en orbitales enlazantes menos cuántos hay situados en orbitales antienlazantes. Como vemos, en orbitales enlazantes, ¿cuántos tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos que orbitales antienlazantes son los que tienen menor nivel energético que los orbitales de los que provienen. ¿Y cuántos hay en orbitales antienlazantes? 2. Solo son estos dos de aquí, que son los de mayor nivel energético que los orbitales de los que provienen. Por tanto, el orden de enlace sería 3 y podemos decir que esta molécula, según esta teoría, es estable. Otro ejemplo es el de la molécula de monóxido de nitrógeno. En el caso del monóxido de nitrógeno estoy uniendo dos átomos distintos, que puede ser así también. Y lo que ocurre en este caso es que el oxígeno tiene 6 electrones, 2 situados en orbital S y 4 situados en orbital P, y el nitrógeno, pues los 5 que hemos visto anteriormente. Por tanto, la distribución en orbitales moleculares sería igual que anterior, pero nos quedaría un electrón más que se tendría que situar en el orbital antienlazante pi asterisco de esos orbitales P que se han unido. Por tanto, el orden de enlace para la molécula de monóxido de nitrógeno quedaría, como indicamos ahí, 8 menos 3 partido por 2 igual a 2,5, por tanto, al ser un valor positivo, es estable. Un último ejemplo lo tenemos aquí, el de la molécula de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se une en el hidrógeno con un único electrón, lo estamos simbolizando aquí, y el cloro con 7 electrones. Según esta teoría, tanto el hidrógeno como el cloro, para poder formar enlace, pues tendrían que unir sus orbitales sigma y a partir de sus orbitales p obtener orbitales sigma s y orbitales p, y obtener orbitales pues sigma y pi que sean enlazantes y antienlazantes para cada una de sus combinaciones. En la unión de orbitales s pues no habría ningún problema, porque el orbital 1s del hidrógeno y el orbital 1s del 1s, bueno, en este caso sería el 3s del cloro, pues se unirían y podríamos tener el reparto de esos electrones que ya hay situados, 2 para el cloro, 1 para el hidrógeno, 2 se sitúan en orbitales enlazantes y 1 en el antienlazante. Pero ¿qué ocurre en el segundo caso? Que los 5 electrones que el cloro tiene en orbitales p deberían unirse con orbitales p del hidrógeno para formar orbitales moleculares y dar una estructura como esta, que parecería un orden de enlace estable de 3. ¿Cuál es el problema? Que el hidrógeno, ¿cuántas capas tiene? Una. Por tanto, ¿tiene orbitales p? No. Es decir, que aunque este modelo explica de forma teórica cómo puede producirse el enlace, cuando las moléculas no son del mismo elemento, pues tiene problema y por tanto esta teoría va a ser rechazada.